Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Muy buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes compartiendo voces de San Lorenzo y la región. Una tarde de viernes en la que vamos a volver a hablar de un tema que últimamente nos convoca, que es el medio ambiente. Para ello están con nosotros Victoria Dunda, abogada de la Red de Pueblos Fumigados, y Daniel Romano, que ustedes ya lo conocen, un compañero aquí del programa y amigo de la casa, que es integrante de la Asamblea Permanente por la Vida de la Ciudad de San Lorenzo, además de Paren de Fumigarnos. Vamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos con los invitados. Hace pocos programas atrás hablábamos justamente del tema ambiental y del trabajo que hace la campaña Paren de Fumigarnos en la provincia de Santa Fe, y estamos con Victoria Dunda, que es abogada de la Red de Pueblos Fumigados. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, en principio te quiero preguntar cómo es esta labor. Nosotros conversábamos hacía pocos programas atrás de lo difícil que fue comenzar este trabajo, por lo que representa enfrentar no todo lo que significa la fumigación en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo es representar como abogada a esta red de pueblos fumigados que se han tomado este trabajo tan grande en la provincia? No es tarea fácil, es una red nacional, una red de abogados nacionales. No es fácil porque, la Argentina, si bien esta problemática agroindustriales se dan en todos los territorios, particularmente en los territorios de la Pampa Húmeda, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, se da con mayor precisión. Por las cuestiones jurisdiccionales y demás, es bastante complejo como abogado llevar estas causas adelante, porque si bien hay que diferenciar en las causas que son más macros a nivel nacional, como tiene que ver atacar directamente este modelo productivo desde que se libera la soja transgénica en la Argentina, y otro es la realidad de los territorios, del vecino o la vecina fumigada, que nosotros lo denominamos que son como rehenes del modelo, porque son poblaciones muy pequeñas, en las que vive generalmente el pueblo se sustenta de este modelo, y es muy complejo realizar las denuncias, es muy complejo que si se llegan a realizar esas denuncias sigan su curso, digamos, jurisdiccional a los fines de tener una sentencia judicial, un culpable y demás. Es bastante complejo, pero es un trabajo que venimos haciendo arduamente. La red de pueblos fumigados es una red de organizaciones similares a la que funciona aquí en la provincia de Santa Fe. Sí, en realidad primero es un agrupamiento de ciudadanos que se dieron cuenta de lo que pasaba y se formó la campaña. Fue en el año, el puntapié inicial orgánico fue en el 2006, donde se juntaron, la campaña santafesina, el Paren de Fumigarnos de acá, las madres de Ituzaingó Anexo en Córdoba, que es un grupo de madres que comenzaron a ver enfermedades en sus hijos, y Reflexión Rural de Buenos Aires. Y después se fueron desarrollando un montón de grupos, de abogados, de médicos. Se fue haciendo toda una cantidad de entramado, ciudadano, y actualmente en Santa Fe se han ido sumando algunos gremios y sectores que dan en formar la multisectorial Paren de Fumigarnos. Pero partió, de ciudadanos que fueron viendo que crecían las enfermedades, alrededor de ellos. Y a medida que uno iba estudiando el tema, se dio cuenta que había mucha más externalidad que el tema de la salud.
Por ejemplo, hay un dato que no se tiene muy en cuenta, pero según las cifras del propio Grocopatel hace un año y medio, el 80% de las tierras cultivables en Argentina son transgénicas. Y el paquete tecnológico que fue puesto en vigencia hace 20 años hace que con una persona se cubran laboralmente 500 hectáreas. O sea que vos tenés una transferencia en los últimos 25 años de gente pobre del campo a la ciudad por los motivos de que no hay trabajo y los motivos de que el monte nativo, donde ellos buscaban alimentos, tampoco existe. Entonces, hoy tenemos el 10% de la población viviendo en lo que sería asentamientos regulares y, digamos, de esa gente, gran parte tiene que ver con esto, digamos, porque no han encontrado otra salida. Y después un tema también que nos fuimos dando cuenta, porque aparte de la salud, era el tema de la inundación. O sea, según el INTA de Marcos Juárez, digamos, normalmente un monte absorbe 300 milímetros de agua de lluvia por hora. Y los transgénicos, 30 milímetros, o sea, 10 veces menos. Y aparte una deforestación de que hace que un equivalente a 5 canchas de river por hora se van deforestando en el país. Entonces eso va generando también un cambio climático. Vos mencionaste algo muy importante recién, que es qué sucede con la gente que es expulsada de su tierra, ¿no? Porque ese es un gran problema social que se suma al problema económico y tiene que ver con el sistema productivo. Como vos decías, menos mano de obra en el campo, sobre tierras taladas, la gente expulsada de sus tierras, y ustedes desde su labor tienen contacto con estas personas que van quedando aisladas en su propia tierra, que como vos bien decías, terminan en las grandes ciudades, a lo mejor en villas de emergencia. ¿Han hecho contacto? ¿Cómo es el contacto con la gente que fue expulsada de su tierra, de su modo de vivir, de su manera de producir? Sí, en realidad uno toma contacto principalmente con afectados por la salud, ¿no? Y lo otro es parte del conocimiento que uno va tomando de la realidad a medida que se interioriza. Hoy en Argentina el 92% de la gente vive en zona rural, que Argentina era el granero del mundo, ¿no? Pero, digamos, el mayor contacto es con gente afectada a nivel de su salud. Eso es, principalmente es eso, y una de las salidas que se le ha visto es que la gente, buscando una forma de enfrentar eso, se ha buscado la forma de reformar las leyes provinciales y las ordenanzas locales. Y eso creo que es uno de los disparadores más importantes. La pregunta apuntaba pensando más en lo legal, porque en realidad, al tomar, ahora me gustaría que me explique cómo van tomando la cuestión legal y cuáles son las cosas a las que se pueden aspirar. Bueno, hace poquito estuvimos hablando de la ley aquí que se propuso en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, pero cómo desde este trabajo, desde lo legal, desde lo institucional de algún modo, se puede trabajar también con esto que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, de una gran cantidad de gente que es parte de este problema y que lo padece en carne propia, perdiendo su modo de vivir, su lugar, su tierra, ¿no? Totalmente. Es una cuestión legal específicamente en el sentido, bueno, son los nuevos refugiados ambientales, ¿no? Que están totalmente invisibilizados dentro de lo que es Argentina y lo que es la parte de Latinoamérica, porque si bien este modelo a aumentar su frontera agrícola va desplazando tanto el monte, los ciudadanos y demás, muchos de estos casos se ven en Chaco específicamente, que son las comunidades originarias, más que nada desplazadas de los territorios a los fines de poder generar con mucha violencia, además esos desplazamientos de personas, de ciudadanos y de comunidades son hechos a través de la violencia. Aplicada la violencia de distintas maneras, con armas, con ya sea del tiros, Estado con y de los fuerzas de privados. El seguridad. Estado por su ausencia y los privados porque generan todo este tipo de hechos que ante la impunidad se ven cada vez más sostenidos, ¿no es cierto?, en realizarlo. Hay muchos compañeros dentro de la red de abogados, en Chaco específicamente, como Alejandra Gómez y demás, que están trabajando concretamente con las comunidades en representarlas y darle asistencia legal para que puedan volver a sus territorios o no ser desplazados, en principio tratando de cubrir en la medida que se puede esas falencias tan grandes, pero acá lo que más evidencia es la ausencia del Estado, ya sea por omisión o por complicidad en algunos casos, que deja toda esta gran masa de gente desplazada y los denominamos así directamente los desplazados ambientales.
y de lo que nos pasa dentro de las ciudades como Santa Fe o Rosario y demás, que también han sido desplazadas por la falta de mano de obra y también el tema de los desmontes que no han quedado, o que han quedado muy pegados a los campos y que se han visto obligados a mudarse por los daños en la salud, como los que habla Daniel. Eso también es una realidad que sucede en nuestros pueblos y también es bastante compleja, ¿no?, sostenerla, porque por ahí una mamá con 5 chiquitos prefiere, si tiene dinero para hacerlo, prefiere mudarse a interponer una demanda por daño ambiental. Y si no, no le queda más remedio que interponer una demanda por daño ambiental o daño en la salud. También es bastante complejo esta realidad, son derechos que si bien no son nuevos porque están consagrados desde la reforma del 94, el ejercicio de estos derechos en los tribunales cuesta mucho, por las pruebas que se necesitan y porque tampoco hay ni fiscales ni la preventiva por parte de la policía que estén bastante duchos en este tema. Entonces como que cuesta bastante y a veces lo que más cuesta es de esto de denunciar al vecino, denunciar al presidente de la cooperadora, que son los que por ahí realizan estas prácticas de fumigaciones y que están muy llegados a la gente dentro de los pueblos. Entonces como que se dificulta ese sentido. Pero la gente va tomando cada vez más conciencia y se va nucleando en asambleas de vecinos, se van uniendo un poco más, entonces por ahí van no tanto en la demanda individual, sino también en la demanda colectiva, ¿no? Claro, pensaba mientras hablabas también cómo eso fue elevándose a apuntar hacia el modelo productivo, porque si no quedaría en una cosa entre la propia gente, ¿no? Quedaría en un problema más chico cuando en realidad el problema es mucho más grande y se ha visto expresado además en los últimos años. También recordaba cuando hablabas justamente de los pueblos originarios que son los primeros desplazados de sus tierras y que siguen siendo desplazados de sus tierras en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica. Pensaba que ha habido represiones violentísimas de la gente que ha resistido para quedarse en sus tierras y que han sido alambrados dentro de sus tierras y sacados a los tiros, ¿no? Esta es una realidad que estamos viviendo. Esto ha sido también un trabajo de gran visibilización, ¿no? Que ha aportado toda esta investigación que de algún modo en forma empírica lleva a la gente, ¿no?, como pasa en tantos otros casos con otros problemas sociales. Sí, la verdad es que creo que una de las grandes virtudes de esto ha sido lo que decíamos, visibilizarlo, porque me da la impresión de que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la política extractiva. Porque si los campamentos sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas, en las 28 localidades ha visto que se ha triplicado el cáncer, las pérdidas de embarazo. Cuando se triplican o cuadriplican las patologías, también se triplican o cuadriplican las muertes. Entonces uno se pone a pensar, esa cantidad de gente que muere que la está matando. Pero no es la muerte de la inseguridad clásica que sale en un noticiero. Es una muerte que no sale en ningún lado, que ni siquiera hay una estadística fidedigna de eso. Entonces es un tema que me parece que todo este movimiento de ciudadanos, de la campaña Pare de Fumigarnos, que está en Santa Fe, que está en Entre Ríos, que está en Chaco, que está en Buenos Aires, que está en Córdoba, me parece que lo que principalmente ha hecho es que ha logrado que se comience a visibilizar. Y eso creo que es una gran virtud porque, digamos, se enfrentan intereses muy grandes en todo esto, ¿no? Porque las empresas que están atrás de esto, uno se pone a pensar, Monsanto, Bayer y otras más, están en el negocio de la comida, en el negocio de quedarse con la semilla, modificarla genéticamente, patentarla. Al mismo tiempo también están vendiendo pasamos de 30 millones de litros de agroquímicos en el año 1990 a 60 millones en el año 1996, que fue cuando Felipe Solá y Menem aprueban el paquete tecnológico, a los 400 millones de litros actuales. O sea, es un negocio muy grande y una cosa que me lo planteo yo, ¿no? Es un planteo que me hago yo. Si esos agroquímicos en un 1200% están generando 3 o 4 veces más patologías, el mes pasado aumentó un 60% la venta de medicamentos, en medio de una gran recesión. Quiere decir que hay otro negocio acá, ¿eh? Es raro que las empresas que venden los venenos también vendan los medicamentos para esa patología. Entonces se me ocurre que hay muchos negocios que están entrelazados. ¿No? Vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a seguir conversando sobre este tema que está tan visibilizado, como decíamos recién, y que ha cambiado la manera de ver que tenemos todos, ¿no? Antes era muy difícil poder hablar de estos temas en la casa, inclusive los chicos ahora tienen una gran conciencia, y ahora es un tema que todos hablamos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Estamos con Victoria Dunda y con Daniel Romano hablando de medio ambiente. Y recién mencionaba Daniel el tema de las semillas y recordaba, bueno, el tema de Monsanto y el papel que ha tenido en el tema del desarrollo de las semillas, y no solo como una empresa privada, sino con una intromisión dentro de las universidades del Estado, ¿no? También, y del desarrollo científico de la Argentina. Y ustedes han hecho una experiencia muy interesante en relación a Monsanto aquí en la Argentina. Contanos, Sí, Victoria. que tiene un poco de parte de colación con lo que veníamos hablando antes, el tema de la visibilización. Esto ha entrado una visibilización a nivel global. Estas prácticas que tienen estas empresas multinacionales que ponen en juego la soberanía alimentaria y que ponen en juego la salud de la población mundial, ha llevado a la comunidad internacional mundial, a los ciudadanos y ciudadanas del mundo, a generar un tribunal internacional ético para acusarlas, primeramente para ofrecer pruebas y acusarlas de los delitos de ecocidio y de atentado contra la humanidad, ya sea por las prácticas en contra del medio ambiente, en contra del desarrollo de los niños, en contra de la actividad científica, la información pública y la salud, ¿no? Que son los ejes fundamentales por donde pasan los derechos humanos hoy, ¿no? Y dejar en evidencia también este desequilibrio que tiene hoy la comunidad global, que oscila entre los derechos humanos específicamente y los derechos empresariales, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas empresas que tienen más derechos que obligaciones y que no se hacen cargo de ninguna de las externalidades, como bien decía Daniel recién, de las actividades que generan? En el año 96 la tecnología Monsanto, para denominarla precisamente, que es transgénico y Roundup Ready, que es el resistente que tenía por eso es soja RR, es soja Roundup Ready, se introduce en la Argentina con total impunidad. Esto nosotros podemos decirlo y lo decimos desde el nivel jurídico, que este es un modelo ilegal introducido en la Argentina. Esto no es una ley del Congreso de la Nación, no fue debatida ni nada. Esto fue firmado por un funcionario de turno que autorizó todo este desastre, no solamente ambiental y en salud, sino también a nivel productivo de la envergadura que tiene la Argentina, ¿no? Felipe Solá. Él fue. Sí, él fue. Tiene su firma la autorización. Además está decir con los únicos estudios aportados por Monsanto, sin estudios hechos nosotros, ni evaluación de impacto ambiental, absolutamente nada. Este es un modelo ilegal en la Argentina. A raíz de esto, bueno, la persecución, el ejercicio de este modelo trajo todas estas consecuencias que nosotros vemos en los pueblos hoy, que nosotros estamos viendo los efectos de 20 años de esta práctica. Esto se ha visibilizado y la comunidad internacional, los ciudadanos de la comunidad internacional han elaborado el juicio internacional contra Monsanto, que se llevó a cabo en La Haya el año pasado, donde se pidió a jueces internacionales de Argentina, Bélgica, Canadá y Senegal que se pronunciaran, que emitieran una opinión sobre si la conducta de Monsanto Bayer había sido violatoria de los derechos humanos. Se le hicieron 6 preguntas concretamente, se expusieron de forma verbal en el tribunal en La Haya testimonios. Nosotros en la Argentina presentó 5 testimonios, uno el doctor Bersinias y el otro el doctor Juan Ignacio Pereira de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados, el de Miriam Gorban, el de Fernando Cabaleiro y el de Ana Brócoli, en la Asamblea de los Pueblos, porque estos son antecedentes que vienen del año 76, la guerra de Vietnam, los antecedentes de estos tribunales, y funcionan de 2 formas, el tribunal específicamente jurídico y la Asamblea de los Pueblos. Dentro del tribunal se ofrecieron pruebas. Además de las testimoniales, Argentina envió un documento realizado por las organizaciones sociales de Argentina, donde se junta prueba científica, bueno, de envergadura, ¿no? De material documentado, de publicaciones científicas, tanto de testimonios de médicos, de periodistas, de docentes, fumigados. Bueno, se presentó todo ese material y el tribunal, bueno, principalmente, para hacerlo rápido al comentario, porque es bastante extenso lo que define el tribunal, es que las conductas de Monsanto sí han atentado principalmente con el derecho al ambiente sano.
Y lo que sostiene el tribunal es que el derecho al ambiente sano es sustancial y sirve como base para garantizar todos los otros derechos. Nosotros no podemos hablar de la salud si tenemos un río contaminado, no podemos hablar de dignidad si tenemos unos suelos donde no tenemos acceso a los alimentos. No podemos hablar de investigación científica si no tenemos la posibilidad de hacerlo en un ambiente que se pueda garantizar. Entonces eso es sustancial. Y por otro lado también le recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos, a la Comisión Internacional Penal, a la Corte Internacional Penal, que revea el Estatuto de Roma para de una vez por todas tipificar el delito de ecocidio, porque en el caso de que estuviese tipificado el delito de ecocidio, Monsanto estaría siendo culpable. Explica un poquito para la gente que no conoce qué es el delito de ecocidio. Bueno, el delito de ecocidio está en construcción, su definición, ¿no? Pero principalmente lo que podemos decir es todas aquellas conductas que atenten contra el ambiente o contra los sistemas biológicos en el tiempo sustanciado y que eso genere daños irreparables o irreversibles, ¿cierto? Por ejemplo, la contaminación de un curso de agua, que lo puede generar tanto Monsanto como lo puede generar la Barrick, ¿no? Es lo mismo, pero bueno, esas cuestiones atentan contra no solamente el curso de agua en sí misma, sino con toda la vida que se produce ahí, y eso en definitiva a largo plazo es difícil de recomponerlo, ¿no es cierto? Y si en el caso de poderse recomponer es muy costoso. ¿Cómo ven ustedes algunas cuestiones? Porque yo pensaba, hay de algún modo prácticas violatorias de un ambiente sano en América Latina y en Argentina, que en otros países del primer mundo, como se dice, ya no se utilizan, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes esta relación de estos países que tienen preponderancia sobre los países del tercer mundo, que somos dependientes de esos países? Y por otro lado el rol del Estado, pero con nombre y apellido, ¿no? Los distintos gobiernos, bueno, acá se mencionaba un funcionario, Solá, pero bueno, fueron pasando muchos gobiernos, desde que comenzó la democracia hasta desde Alfonsín, pasando por Menem, de la Rúa, el kirchnerismo e inclusive ahora el gobierno de Macri. ¿Y cuáles son las políticas que tiene el gobierno en relación a estas agresiones que estas grandes empresas hacen con el ambiente y con la salud de la gente? No, en realidad yo creo que hay una aceptación en lo fundamental de estas políticas, y me parece una mirada más de tipo productivista, ¿no? O sea, me da la impresión que ningún gobierno discutió los problemas profundos que esto traía al ecosistema, a la salud. Esta semana fue el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Porque en 1972, en Estocolmo, 113 países decidieron poner el ambiente en un lugar preponderante. Esos países, hoy estamos todos peor que hace 45 años. O sea que evidentemente lo que pasó en el mundo pasó en Argentina. O sea, hubo algunos roles que se asignaron. A Argentina se le asignó, me parece, un rol más agroexportador de determinados commodities, y me parece que desde ese punto de vista se discutió ese rol, pero se tapó, se ignoró todos los problemas colaterales que eso traía. Y fue la sociedad civil la que se organizó justamente para hacerlo ver y para pelear por leyes que nos protejan. Los estados han sido permisivos, los gobiernos han sido permisivos, los gobiernos de alguna manera le han abierto las condiciones de rentabilidad en la megaminería a Barrick, en el subsuelo a Chevron y a las empresas, que son muchas. Monsanto es un poco un emblema, pero bueno, tiene un acuerdo importante con Bayer de fusión, o sea, y le han abierto el modelo productivo, y la sociedad no lo discutió, lo ignoraba, no lo sabía, lo entretelón, y me parece que previo a esto hubo todo un proceso de destrucción de la economía, de fundir al campo tradicional. Yo creo que eso no puede haber sido casualidad, de ninguna manera. Entonces me parece que los estados han defendido este modelo hasta ahora en lo fundamental. No ven otra salida, y nuevamente la sociedad civil hace una propuesta de producir, por ejemplo, en el caso específico de esto, una ley de fomento de agroecología que está en la Cámara de Diputados de Santa Fe, para ir reconvirtiendo la producción, que eso permitiría incorporar mucha más mano de obra, porque vos fijate que en 500 hectáreas con un tipo, pero ahí puede haber 5 tambos con 20 familias, o una tomatera tradicional tiene 3 tipos por hectárea laburando. Entonces, bueno, yo creo que la propuesta viene de la sociedad civil y de los sectores políticos que están comenzando a apoyar a la sociedad civil.
Pero de los estados hasta ahora no hemos visto que haya habido una iniciativa de dar a conocer esto, de enfrentarlo. Yo creo que las discusiones que ha habido han sido por la renta, o sea, han sido rentísticas, ¿no? Han sido en la minería si le cobramos o no le cobramos retenciones, al agro si hay no retenciones, pero estos temas que nosotros hemos mencionado en esta mesa no ha estado en la agenda de ningún sector político. De lo que estuvimos hablando de mayor a menor, digamos, de este problema que es grande y que involucra a actores muy poderosos, porque yo pensaba desde las relaciones de poder entre los distintos países imperialistas y dependientes, el sistema productivo que es necesario para sostener esas relaciones, llegando a esta pequeña cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la lucha social, ¿no? En relación a esto que sucede. ¿Cuál es, cómo ven la salida? ¿Cómo ven la propuesta? Siempre en el programa Victoria hacemos ¿no? ¿Qué es lo que proponemos nosotros distinto a lo que nos propone justamente el sistema? Varias cosas para decir. La comunidad internacional ha tomado conciencia de la problemática ambiental y por eso han salido, digamos, tratados importantes como por ejemplo el convenio de Tokio, el acuerdo de Tokio al sistema a nivel global. La salida de Estados Unidos hoy de eso es verdaderamente alarmante, o sea que lo que se ha avanzado también se ha retrocedido. ¿Qué vemos nosotros como salida de esto? Principalmente creo que ninguna salida, ninguna transición se puede dar sin un Estado responsable, que verdaderamente esté pensando en cómo generar su mercado interno y cómo generar un desarrollo interno y de su población satisfactorio para los ciudadanos. En esta era global y globalizada, lo importante es que las partes sigan funcionando como partes. Si en el todo nos perdemos y no somos nadie, vamos a generar un gran desequilibrio a nivel hasta inclusive global. ¿Qué quiero decir con esto? Los países satelitales, como nos corresponde a nosotros como tercermundista, porque así lo ha decidido, digamos, la comunidad internacional toda, vamos a plantearnos de esto. Las mayores potencias mundiales son las potencias más contaminadoras hoy, ¿no es cierto? No es a propósito la salida de Trump del acuerdo de Tokio, ¿no? Eso que quede claro. No quieren cumplir con esas normas, pero además todas las producciones más contaminantes las generan en los países tercermundistas. Entonces, es hora de que la ciudadanía le empiece a exigir a sus representantes que verdaderamente empiecen a pensar internamente sobre cómo comemos los argentinos, cómo nos desarrollamos y cuál es nuestra perspectiva de salud y desarrollo para el futuro. Victoria, muchísimas gracias por venir. Es un tema que da para hablar muchos programas. Gracias, Daniel, como siempre. Vamos a tener en cuenta para seguir desarrollándolo este tema muy interesante. A ustedes, muchas gracias por estar del otro lado como siempre. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.